Ok, ahora sí. Em, También ayer les mandé un correo. Si no lo vieron, pues no importa, lo repito. Y es que en el problema 3 del examen hay que agregar una hipótesis. Hay que suponer que las medidas exteriores son finitas. Y ahí sí quiero agradecer así por la observación, porque sí es necesaria esa hipótesis. Si no es cierta, sí pueden encontrar un contraejemplo, que igual ayer así me hizo saber que hay un contraejemplo, entonces no podemos quitar esa hipótesis de que las medidas exteriores son finitas. Si ven los archivos, o sea, el PDF, bueno, hay dos PDFs y un TEG, ya los tres están actualizados. Ayer en cuanto me notificaron, los actualicé. O bueno, mejor dicho, en cuanto me di cuenta del mensaje, los actualicé. Bueno, entonces vamos a, vamos a comenzar. eh, vamos a comenzar recordando de qué estamos hablando y cómo, hacia dónde vamos. Bueno, estamos hablando de funciones medibles. Entonces pongamos esto. Ah, bueno, igual una cosa. El viernes les había dicho que, que iba a escribir unas notas sobre lo que habíamos visto el viernes, ¿no? En particular sobre los ejemplos, porque la verdad la escritura en el pizarrón quedó medio fea. Entonces, para que tengan algo en qué apoyarse. Y pues, originalmente nada más quería hacer la escritura de las notas sobre ese ejemplo, pero creo que mejor escribo ya algo sobre funciones medibles, o sea, al menos sobre esta sección de funciones medibles. ¿Ok? Nada más, bueno, como les he dicho en otras ocasiones, aunque pues ya prácticamente tengo, bueno, ya las tengo, pero no lo quiero subir ahorita porque pues o sea, tengo que leerlas y releerlas para minimizar el número de errores. Bueno, entonces, ahora sí, comencemos con las funciones medibles. Vamos a recordar primero la definición general. O sea, estamos hablando no de todas las funciones medibles, sino funciones medibles real valuadas. Entonces, lo primero que vamos a recordar es, como les he dicho, la definición. Vamos a empezar con dos espacios medibles. O sea, en general, eso sí es algo que les voy a decir. Cuando escriban matemáticas, digamos, en las tareas sí se pueden tomar ciertas libertades, ¿no? Perdón, Cuando, ¿sí? perdón, ¿está compartiendo? O creo que no veo nada. Sí, no estaba compartiendo. Gracias. Ahora sí. Gracias. No. Entonces, les decía, en las tareas sí nos podemos dar ciertas libertades, pero en general, cuando escriben matemáticas, no pongan abreviaturas, ¿no? Digo, hay veces que es inevitable, ¿no? Por ejemplo, si llegan a hablar de un espacio vectorial topológico, pues mejor ponen EBT en lugar de espacio vectorial topológico. O cosas así para que no sea tan largo. Pero, por ejemplo, aquí sí tendrían que escribir espacio medible. De nuevo, en clases o sea, cuando estamos en un pizarrón o cuando están escribiendo tareas, sí podemos darnos ciertas libertades, pero ya en un texto más riguroso ya no se puede hacer eso. Ok, entonces en estos dos espacios medibles, una función que va de x, f de x a y,
¿Es medible? Sí. Si la preimagen de todos los conjuntos medibles es medible, o sea, para toda B en la sigma álgebra del codominio tenemos esto. Y la colección de funciones medibles de X a Y sin la colección de funciones medibles de X a Y es, y aquí estamos poniendo M, X, Y. Igual con el entendido de que realmente aquí tendremos que poner las sigma álgebras, ¿no? Porque la medibilidad está dependiendo de las sigma álgebras. Ahora, voy a poner un corolario que realmente no lo hemos enunciado, pero ya lo hemos usado varias veces. Habíamos utilizado un teorema que decía, si tenemos una función de X a Y, aquí ni X ni Y tienen una estructura en particular, y tenemos una familia de subconjuntos de Y. Entonces, o sea, estas son las hipótesis y esta es la conclusión. La sigma álgebra de las imágenes inversas de C es igual a la imagen inversa de la sigma álgebra generada por C. O sea, tenemos este teorema, ¿no? Y ya lo hemos usado. Pero aquí voy a escribir un corolario que es realmente la forma en la que hemos utilizado este teorema. Corolario, y le podemos poner nombre, criterio de medibilidad. Medibilidad. Esto posiblemente lo vean, bueno, yo creo que lo van a ver esta semana con Julián. Hoy subo la hoja y ni esta semana ni la próxima voy a poner tarea para que puedan enfocarse en el examen. Bueno, o sea, hay una tarea que es la fecha límite de entrega el miércoles, ¿no? Pero para o sea, la que correspondería a esta semana, o sea, la hoja 12 y a la 13, no va a haber tareas. Entonces sean X, A, Y, B, dos espacios medibles. Em, me pregunta Alex si se entrega el miércoles o el viernes. No recuerdo en este momento. Al rato, al final, vamos a revisar las fechas. Creo que era el miércoles, pero la verdad no me acuerdo. No, era el viernes, ¿no? Sí, se entrega el viernes. La tarea de la función de Gauss y la del Urot se entrega el viernes. O sea, esta. O sea, es una que hay que ver la medibilidad de esta función y la medibilidad de otra función que es bastante parecida a esa. Esa sí se entrega el viernes. Entonces, tenemos dos espacios medibles, una función que va de X a y una familia de subconjuntos de la sigma álgebra del codominio, tal que genera la sigma álgebra. O sea, sabemos que eso es... para muchos casos es algo normal, ¿no? O bueno, no es algo muy raro. Por ejemplo, podemos tomar, si estamos hablando de espacios métricos, podemos tomar a C como la colección de bolas abiertas. E incluso ya vimos en algún momento que si tenemos un espacio métrico separable, la sigma álgebra de Borel es generada por una colección numerable de bolas abiertas. Entonces, igual en ese caso, podremos tomar C igual a esa colección numerable de bolas abiertas que generan a la sigma álgebra de Borel.
¿Ok? Entonces, tenemos esto y la conclusión, o bueno, es el contexto en el que estamos trabajando, y la conclusión es que la función f es medible. Vamos a poner, son equivalentes. Primero, f es una función medible de x a y. Y la otra es que esto está contenido en A. Dicho de otro modo, la definición de medibilidad eh, la debemos de checar únicamente en una familia que genere a la sigma álgebra del codominio. De nuevo, por ejemplo, si pensamos los números reales, ya tenemos varias familias C que podrían ser candidatas, ¿no? Una sería los intervalos de esta forma, A y B, con primero A y B real, también podríamos pedir A y B en los racionales. También podremos tomar cosas de esta forma, o sea, o aquí cerrado, o los rayos hacia el otro lado, ¿no? O sea, ya tenemos varias familias que generan la sigma álgebra de Borel en R e incluso en Rn. Eso nos va a simplificar la vida varias veces. Ahora, igual, los detalles de la prueba de este corolario, pues la parte complicada realmente ya la hicimos en el teorema que había puesto aquí. Pero bueno, los detalles se van a ver en la siguiente ayudantía. Ahora, vamos, vamos a pensar bueno, como dije al principio, en las funciones real valuadas. Entonces, vamos a considerar a los reales con la sigma álgebra de Borel. O sea, YB va a ser igual a R P de R. Ese es el contexto en el que vamos a trabajar. ¿Ok? De nuevo, tenemos esta definición general para medibilidad y lo que estamos haciendo es fijando el codominio, o sea, el conjunto y la estructura medible. Ahora, vamos a recordar una cosa. Ya habíamos dicho igual, como una consecuencia del teorema que borré, que estaba del lado derecho de la pantalla, habíamos dicho que si tenemos dos espacios métricos y a cada uno lo dotamos con, bueno, vamos a ponerlo aquí, R con eh, con la sigma álgebra de Borel para, bueno, para no meter ruido. Entonces, habíamos probado que si estamos en este contexto y tenemos una función que va de nuestro espacio métrico a R, entonces, si f es continua, tenemos que f es medible. Eso es algo que habíamos dicho, ¿no? Ahora, los espacios de funciones continuas, por ejemplo, de nuestro espacio métrico abstracto a los reales, tienen varias propiedades. Entre ellas, si multiplicamos dos funciones continuas, nos queda una función continua. Forman un espacio vectorial sobre los reales, ¿no? Si tomamos el máximo o el mínimo de dos funciones continuas, vuelve a ser una función continua. Entonces, este tipo de cosas van a seguir siendo ciertas para funciones medibles. Solo que de nuevo no vamos a pedir que el dominio sea un espacio métrico, nada más vamos a pedir que el dominio sea un espacio medible. Entonces, vamos a escribir aquí todas las hipótesis completas. Y bueno, vamos a ponerle teorema A. Empezamos con un espacio medible. O sea, X, A, un espacio medible. Ahora, para cualesquiera funciones medibles, o sea, F, G, que van, o sea, que son medibles y van de nuestro espacio medible a los reales con los borelianos, y para cualesquiera alfa, beta en R,
vamos a tener, bueno, estas funciones van a ser medibles. El producto, alfa f más beta g, el máximo, y el mínimo. Todas estas van a ser medibles. Y bueno, si digamos f es diferente de 0 para todo punto en el espacio, o sea, si f de x es distinto de 0 para toda x, entonces la recíproca también es medible. Entonces, f, perdón, 1 entre f, para evitar problemas no voy a poner f la menos 1, 1 entre f también es medible. O sea, de x a r. Bueno, quiero que vean que eso, entre otras cosas, nos está diciendo que las funciones medibles real valuadas son un espacio vectorial. Sobre la tarea, Alejandra nos dijo que es el 10. Gracias por recordarnos. Pues entonces es el 10. Bueno, le estoy dando un trago al café. O sea, lo que nos está diciendo es que las funciones medibles, o sea, si dejamos de preocuparnos por un segundo cómo es una función medible o qué tan rara puede ser, lo que sabemos es que pues tienen, bueno, la colección de todas ellas tiene cierta regularidad, ¿no? Y por cierta regularidad me refiero a esto, a que, a que es un espacio vectorial. Y de hecho es un álgebra, o sea, un espacio vectorial con una multiplicación que se comporta bien con respecto a las operaciones de espacio vectorial. Ahora, para poder probar esto, aquí es donde vamos a aprovechar pues realmente varias cosas que hemos dicho. O sea, toda la parte ligeramente más abstracta que comparada con nuestras referencias, aquí es una de las partes en donde va a pagar sus réditos. Entonces vamos a tomar primero nuestras funciones, sean f, g, medibles de x a r, y vamos a tomar a los escalares, y alfa, beta en r. Ahora, recordemos que la función, esto es un corolario del teorema igual que había escrito aquí, o sea, el de la sigma álgebra de las imágenes inversas es igual a la imagen inversa de la sigma álgebra. La función h, que va de x a r2, dada por, y bueno, aquí ponemos para toda x en x, h de x es igual a f de x, g de x. Okay. Esa función es medible. Va de x a r2 con los borelianos. Es una función medible. ¿Ok? Además, las siguientes funciones son continuas. Bueno, estas funciones son continuas. O sea, cada una es f sub i y están dadas de este modo. f1 de xy es igual a alfa x más beta y. Bueno, aquí estoy utilizando pues creo que es en cálculo 1, ¿no? Donde prueban que todo este tipo de funciones son continuas. Y si no se acuerdan, pues bueno, es un buen ejercicio de calentamiento para cuando estén estudiando
digamos, fuera del horario de clase. Creo que es un buen ejercicio como, les digo, como para calentar, pues bueno, probar la continuidad de estas cosas, o sea, en términos de epsilon y delta. Ok, todas estas funciones son continuas, y como son continuas, son, son medibles, por lo tanto medibles. Ok, voy a copiar prácticamente el lado derecho de la pantalla. Ahí está. Bueno, ya, perdón, es que no sé por qué se medio quiso trabar la computadora. Ok, entonces ya tenemos eh, a varias funciones eh, continuas, ¿no? O sea, tenemos nuestra función x a r2. Bueno, vamos a ponerlo así, x a r2. Nos vamos aquí en h y de r2 nos vamos por alguna de las funciones fj a r. ¿Ok? Entonces, esta es continua, esta es medible, esta es continua y por lo tanto medible. Y habíamos visto que la composición de funciones medibles es medible. ¿Ok? Entonces, esto nos dice que la composición h seguida de fj para cualquiera de las fj que estamos considerando es medible. Okay. Ah, bueno, esto lo dejo mientras ahí. Este sí lo borro. Así. Las funciones. Y ahora vamos a poner qué son, cuáles funciones. O sea, vamos a poner explícitamente las composiciones. ¿Saben? F1 seguida de H evaluada en X, Y es igual. Eh, lo vamos a poner ahí sin la evaluación, ¿no? Eh, esto nos queda alfa F más beta G. H seguida de F2 es F por G. H seguida de F3 es igual al máximo de Fg y H seguida de F4 es igual al mínimo. ¿Ok? Entonces, pues qué belleza de prueba, ¿no? Así en dos patadas ya sacamos que las funciones medibles son un espacio vectorial. ¿Ok? Bueno, son un espacio vectorial y sobre los reales y además tienen estas otras propiedades, que son cerradas bajo el producto y que está el máximo y el mínimo. ¿Ok? Y pues bueno, el mismo argumento nos dice, bueno, ¿qué tal si en lugar de tomar el máximo o el mínimo nos preguntamos por esto, por el valor absoluto de una función? Y pues un argumento bastante similar funcionaría, ¿no? Porque imagínense, tenemos ahora x se va a r a través de f, que es medible, y de r nos vamos a r a través del valor absoluto, que es continua y por lo tanto es medible. Medible, medible. Y por lo tanto esta composición nos vuelve a dar medible. ¿Ok? Entonces, el mismo argumento que estamos dando aquí eh, nos está diciendo que este es medible. Entonces, bueno, vamos... a ver, bueno, exacto. Lo que nos dice Asif también es correcto. Esto lo podemos escribir como el máximo de menos f y f. ¿Ok? Entonces, pues ahí ya tenemos otra prueba. Bueno, igual si quieren hacer un poco de lagartijas mentales, podrían probar que esta función, digamos, lo vamos a ponerle así, la norma 2, si quieren. La norma 2 de Rn a R, dada por x1 hasta xn, es igual a la raíz cuadrada de
j igual a 1 hasta n de x cuadrada j. Esto también es medible, ¿ok? Bueno, igual y no está tan complicado, ¿no? Porque esto es continuo, pero bueno, pueden jugar con este tipo de funciones para ver que la estructura de la prueba pues es bastante flexible. Ah, no, yo iba a poner el cuadrito, pero todavía no. Nos falta argumentar una cosa, ¿no? Nos falta argumentar si f de x0, si f de x es distinta de 0 para toda x0, entonces 1 entre f también es medible. Ahora aquí voy a hacer un poco de trampa, y lo admito, sin vergüenza, que sí estamos haciendo un poco de trampa y voy a decir por qué. Entonces voy a poner similarmente, no es exactamente similarmente, o bueno, de manera parecida, podemos probar o probamos la última afirmación. Ahora, aquí les voy a decir que sí hay un detalle importante que vale la pena que nos detengamos y le den vueltas. De todas maneras, también es un ejercicio que estoy dejando en la ayudantía que todavía no subo, de manera un poco más general. Vean, aquí lo que tenemos es f va de x a r. Vamos a ponerle g. Bueno, no, g es una mala elección. Vamos a ponerle t. Una función que vaya de los reales menos el 0 a los reales, dada por t de x es igual a 1 entre x. Ok, entonces, esta cosa sabemos que es medible, ¿no? Es medible porque si dotamos a los reales menos el 0 de la... Bueno, si le dotamos, es que, bueno, aquí está el truco. Si lo dotamos de la sigma-álgebra de Borel, o sea, es un subespacio de un espacio, métrico, ¿no? Entonces, hereda la métrica, entonces genera una sigma-álgebra de Borel. Como esta función es continua, es medible. Entonces tenemos esto, ¿no? Perdón, t de x va de r menos el 0 a r. Y lo que estamos diciendo es que esto que iría de x a r es medible. Ahora, bueno, por hipótesis, nunca le pegamos al 0, entonces el 0, aunque esté en el codominio, no está en la imagen de f, ¿no? Y al menos si nos olvidamos por un segundo de toda la parte medible o de toda la estructura medible, no hay ningún problema con esta composición y podremos suponer que con el argumento. Pero bueno, aquí hay un detalle importante y es que para probar o para argumentar la medibilidad de la función t, estamos hablando de la sigma-álgebra de Borel, esto, ¿ok? O sea, aquí estamos utilizando la sigma-álgebra de Borel de este conjunto. Sin embargo, cuando estamos hablando de este R, estamos hablando de la sigma-álgebra de Borel en R, ¿ok? Entonces, de entrada, tendríamos que ver como qué relación existe entre estas dos sigma-álgebras para poder conectar las cosas y poder utilizar nuestro teorema de composición de medibles, porque acuérdense, en composición de medibles tenemos esto. Es más, vamos a poner flechitas para que sea más amable. Tenemos esta condición, ¿no? O sea, vamos primero de aquí a acá y luego de acá a acá. Pero este conjunto es el mismo, ¿no? O sea, o este espacio, mejor dicho, donde acaba F es justo donde empieza G. Y aquí, si de entrada podríamos estar variando
la sigma-álgebra correspondiente. O sea, el conjunto no hay problema, pero ¿qué es lo que está pasando en la sigma-álgebra? Entonces, esta pregunta de cómo se relacionan, bueno, obviamente no van a ser iguales, ¿no? Pero, ¿cómo se relacionan estas dos sigma-álgebras? Es un punto que van a tratar en la ayudantía. Y eh, de hecho, la verdad, yo creo que es más latoso tratar de entender el punto sutil de por qué de entrada estaría cambiando, podría estar cambiando esto a lo que realmente ocurre. O sea, lo que realmente ocurre es que pues no hay ninguna sorpresa. En general, sí, voy a borrar todo esto para tener un poco de espacio. En general, si tenemos un espacio métrico, digamos de X, tenemos un subconjunto de X y vamos a suponer que A es boreliano. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tener es que si dotamos a A, o sea, como A es un subconjunto de X, podemos verlo en sí mismo como un espacio métrico, ¿no? Y como es un espacio métrico, le podemos dar su sigma-álgebra de Borel. O sea, podemos considerar esto. Eso es la sigma-álgebra de Borel de A. Por otro lado, tenemos a la sigma-álgebra de Borel de X restringida a, que lo habíamos definido como la intersección de A con todos los borelianos de X. Esta igualdad es lo que termina ocurriendo. Entonces, dicho en palabras muy llanas, es lo que queremos que pase, pasa. O sea, no hay ninguna sorpresa. Y de hecho, cuando estudien la prueba van a ver que pues realmente no hay, bueno, sí hay un truquito por ahí, pero es un detalle, pues realmente una minucia molesta, pero que es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque de nuevo, de entrada, podríamos estar cambiando la estructura, ¿ok? Pero bueno, lo que van a probar es que realmente no importa, o sea, al final lo que termina pasando es esto, y de hecho la sigma-álgebra de Borel de, de este espacio va a ser igual a la colección de todos los borelianos menos el cero. Eh, y acá esto no es sigma, esto es B. ¿Ok? O sea, dicho de otro modo, esto que estoy poniendo aquí sí es correcto, pero es mañoso porque hay un detalle importante que estoy ocultando. Y eso lo vamos a discutir el miércoles y van a ver los detalles igual en algún momento de esta semana. Bueno, entonces aquí sí ya podemos poner el cuadrito. Ahora, vamos a recordar una cosa. Esto sí lo voy a poner en amarillo y lo voy a escribir medio mal a propósito, porque nada más quiero motivar una cosa. Ahora, vamos a considerar un espacio métrico amable, el 0,1 con métrico usual, y vamos a tomar una sucesión de funciones continuas que vayan del 0,1 al 0,1. Y Fn, o sea, para toda n en los naturales y para toda x en el 0,1, vamos a definir Fn de x como x a la n. Ahora, probablemente algunos o varios de ustedes, o quizá todos, hayan visto cómo luce esta sucesión de funciones o las gráficas. Entonces, vean, si empezamos con n igual a 1, digamos, ahí está esto, con n igual a 1, pues tenemos la identidad, ¿no? Ahí está n igual a 1. Para n igual a 2 tenemos un cacho de una parábola. O sea, nos vamos por acá. Para n igual a 3 es un poco más pegado. Bueno, en el dibujito parece que ya estoy tocando el eje, pero no realmente, ¿no? O sea, aquí la verdad, estas curvas están todo el tiempo arriba del eje y tocan nada más en 0 y todas caen en 1.
Entonces, cuando empezamos a tomar el límite puntual, o sea, si para cada x en 0, 1 tomamos este límite, cuando n se va a infinito de x a la n, vamos a llegar a esto, que es 0 si x es estrictamente menor que 1 y es 1 si x es igual a 1. O sea, si estamos en 1, pues todos los puntos nos dan 1, ¿no? Y nunca nos movemos. Y entonces al final el límite puntual de esta sucesión de funciones es lo que estoy poniendo aquí en rojo, que es esta regla de correspondencia, ¿no? O sea, tenemos una sucesión de funciones que es continua, todas son continuas, estamos en un compacto, o sea, esto lo señalo para que vean que no estamos en un contexto muy raro, ¿no? O sea, estamos en un intervalo compacto, tenemos funciones continuas, convergen puntualmente y sin embargo el límite no es, el límite no es continuo. Este tipo de cosas no van a ocurrir en funciones medibles. Cuando tengamos una sucesión de funciones medibles y la sucesión converge puntualmente, entonces va a ser, el límite va a ser una función medible también. Ok, entonces nuestro ejemplito se va y vamos a poner el teorema B, que lo que nos dice es que el límite puntual de funciones medibles es medible. Vamos a fijar primero nuestros objetos, quizá un espacio medible, o sean un espacio medible, y Fn, una sucesión de funciones medibles, o sea, de x a r. Si, si Fn converge puntualmente, o sea, que converge puntualmente significa que converge en cada punto. Converge puntualmente a f, que va de x a r. O sea, de nuevo, de entrada no sabemos si f es medible. Nada más sabemos que converge una función con valores reales. Entonces, f es medible. F es medible. Ok, aquí quiero hacer primero un dibujito, porque, bueno, si pongo directo la prueba, creo que no va a ser muy ilustrativa. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, utilizando el corolario este del criterio de medibilidad, vamos a ver que la preimagen inversa bajo f de todo intervalo abierto es medible. Entonces, vamos a empezar con un intervalo abierto arbitrario. Ahí están nuestros números reales y nuestro intervalo abierto va a ser azul. Ahí está, aquí está. Bueno, igual no contrasta mucho, pero ok, ahí está nuestro intervalo abierto. Ahora, A y B. Nosotros queremos ver que este conjunto, o sea, la imagen inversa de AB, es, eh, es medible. Entonces, bueno, si es vacío, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Si es medible. Entonces vamos a suponer que no es vacío y vamos a tomar un elemento ahí. Esto ocurre, por definición, sí, solo sí, f de x es un elemento de AB. ¿Ok? Entonces, para poner las cosas un poco más claras, al menos en términos de dibujito, vamos a suponer que nuestra sucesión Fn es roja, o sea, en los dibujitos que voy a poner, y lo que estamos suponiendo es que f de x, que es igual al límite de esa sucesión, Fn de x, está en nuestro intervalo AB. Ok, lo que nos quiere decir eso en términos de dibujitos es que nuestra función, bueno, nuestra sucesión Fn de x puede ir por acá, puede ir por acá, acá, así. Pero a partir de cierto momento, este, como,
como f de x pertenece a este intervalo, a partir de cierto momento, la sucesión debe caer en f de x. Supongamos incluso que f de x es este punto verde. O voy a poner el punto verde arriba. Entonces, por la convergencia de la sucesión roja, a partir de cierto momento ya nos aglomeramos en este punto verde, ¿no? Ok, dicho de otro modo, existe un n mayor que 0, o bueno, un n natural, tal que para toda n en los naturales, mayores o iguales que n, de hecho lo voy a poner así para que sea un poco más transparente lo que voy a poner después, n más n está en AB, ¿ok? O sea, lo que estamos diciendo es que el intervalo AB es una vecindad del límite, que es el punto verde. Entonces, a partir de cierto momento, todos los términos de la sucesión caen en ese intervalo. Pero bueno, ahora tenemos que observar una cosa. Voy a recordar un poquito de análisis 1. Si tenemos una sucesión, vamos a ponerle xn, bueno, le voy a poner yn, porque no apareció ninguna y. Si tenemos una sucesión yn en AB convergente, vamos a poner límite cuando n se va a infinito de yn igual a y. Cuando tenemos esto, entonces tenemos que y pertenece al cerrado, ¿ok? O sea, no necesariamente permanece al abierto, sino pertenece al cerrado. Entonces, a lo que vamos, bueno, sí. Entonces, ese es un ligero detalle, ¿no? Que debemos de ser un poco cuidadosos al decir esto, porque si tenemos, fíjense en esta sucesión de aquí, tenemos una sucesión en AB que es convergente, entonces, si nos quisiéramos regresar, o sea, a regresar en el término de las implicaciones, entonces, pues no podríamos decir esto, ¿no? O sea, no podríamos decir que esta implicación, o sea, que existe una n natural o que a partir de cierto término la sucesión está dentro de este intervalo, no nos permite concluir que el límite está en el intervalo abierto. ¿Ok? Ese es un detalle, pues un poco molesto que hay que tomar. Pero vean, eh, si estamos en la misma situación, voy a borrar todo esto. Tenemos un punto aquí. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un intervalito abierto alrededor del límite que esté enteramente contenido en AB. Entonces eso quiere decir que, bueno, a partir de cierto momento, mantenido la notación, la sucesión va a estar aquí, ¿ok? Y entonces, en este caso, en lugar de decir fn, bueno, f sub n más n, está en este intervalo, que es el azul, va a estar en el intervalo amarillo, y así cuando cerremos, no nos vamos a salir del intervalo azul y ya vamos a poder regresarnos aquí, y eso ya nos va a dar una bonita escritura o una bonita descripción de este espacio en términos de conjuntos medibles. ¿Ok? Ahora, yo sé que tal vez sin escribirlo pueda parecer un poco misterioso, pero ahora que lo escribamos, van a ver en qué punto o por qué es, bueno, por qué aparece cierta cosa. Entonces, vamos a escribirlo. Sea AB un intervalo. Consideremos dos sucesiones, o bueno, consideremos una sucesión de intervalos abiertos. Y vamos a ponerle AN, BN, tales que
A1 es mayor que A2, A3, así. Y el límite, cuando n se va a infinito, de AN es igual a A. Y B1 es menor que B2, menor que B3. Y el límite, cuando n se va a infinito, de Bn es igual a B1. O sea, esta es una forma medio rebuscada de decir esto. Si tenemos, voy a quitar esto. Si tenemos a nuestro intervalo AB, estamos tomando primero un intervalo abierto aquí. Luego un intervalo abierto más grande que contenga estrictamente AB y que esté estrictamente contenido. Perdón. Empezamos con este, luego un intervalo que contenga estrictamente al primero y que esté contenido estrictamente en AB. Y bueno, que estas cosas sean, o sea, que siempre nos estemos acercando cada vez más a A, pero nunca le demos y lo mismo para B. ¿Ok? Esto es simplemente lo que estamos diciendo. ¿Ok? Bien, ahora veamos que la imagen inversa del intervalo AB es igual a la unión sobre M en los naturales de la unión sobre N en los naturales pero aquí es intersección, N en los naturales, incluyendo el cero, de esto. ¿Ok? Bueno, bueno, por un lado, supongamos que es cierto. Ahora vemos por qué es cierto. Pero sí es cierto, vean, como cada una de las funciones es medible, y este es un boreliano, aquí estamos tomando intersecciones numerables de borelianos, perdón, de medibles. Ok, entonces esta intersección es medible. Luego estamos tomando uniones numerables de medibles. Excelente. Y luego uniones numerables de medibles, pues seguimos siendo medible. Entonces, si logramos probar esto, ya habríamos probado que, que la imagen inversa del intervalo bajo f es medible. ¿Ok? Ahora, si x pertenece al lado izquierdo, o sea, si x está aquí, entonces, pues, pues ahí no estamos haciendo mucho, ¿no? Es la pura definición. Tenemos esto. Ahora, vean lo que nos dice el lado derecho. Si tenemos un elemento está en el lado derecho, sí, solo si existe una m en los naturales. eh, Perdón. Como que aquí me faltó la m, ¿no? Porque si no, pues entonces, ahora sí, AM, BM. Y bueno, la discusión que había dicho sigue siendo cierta porque pues estamos hablando de intervalos, imágenes inversas de intervalos abiertos bajo funciones medibles son medibles. Entonces, toda la discusión sigue siendo válida, nada más me había faltado un pequeño índice aquí. Entonces, vamos a ver qué dice el lado derecho. Dice, un punto está ahí, si existe una M en los naturales, a partir bueno, y existe una N en los naturales, a partir de la cual esto es cierto. A, M, B, M. O sea, supongamos que esto es cierto. Ahora, como el límite existe cuando la J se ve infinito, esto va a implicar que f de x está en la cerradura de A, M, B, M. Y por la manera en la que elegimos a los A, M, B, M, esto está metido aquí. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces ya tenemos una función en el lado, perdón, un punto en el lado izquierdo y queremos ver que está en el lado derecho. Entonces tenemos que encontrar la M y la N que hagan esta gracia. Ahora, sean
sea m en los naturales, tal que f de x pertenezca a m, bm. ¿Ok? O sea, eso lo podemos hacer de nuevo por la construcción o por la manera en la que elegimos a los intervalos a, m, bm. Existe tal n. Ahora, como este intervalo es un abierto que contiene f de x, a partir de cierto momento, tomemos n, o sea, a partir de cierto momento la sucesión fn de x tiene que caer aquí, tal que fn más n de x está aquí. Y bueno, existe por la definición del límite. Ahora, bueno, para recapitular, lo que hicimos es tomamos un elemento del lado izquierdo, vimos que existe una m en los naturales y que existe una n en los naturales, para la cual todo esto es cierto, ¿no? O sea, es lo que estamos diciendo aquí. Nada más me falta decir para n mayor que n. Para n en los naturales, y de nuevo, esto existe por la definición del límite. La def de límite. Ahora tomemos un punto del lado derecho. ¿Ok? Bueno, sea x n del lado derecho. Tomemos m y n en los naturales, tal que para toda n en los naturales, incluyendo el 0, o bueno, unión al 0, n más n de x está aquí. Entonces, tomando límites, o sea, haciendo que la n chiquita se vea infinito, tenemos que f de x está en la cerradura de AM, BM, que está estrictamente metido aquí, y x pertenece al lado izquierdo. Ok, entonces, excelente. Lo que nos está diciendo es que las funciones continuas son, perdón, las funciones medibles son cerradas bajo límites puntuales. Y un corolario de esto es una cerradura también bastante agradable. Vamos a tomar un espacio medible. Eh, y Fn. Aquí vamos a pedir que sea acotada puntualmente. En MXR, acotada puntualmente. Después vamos a quitar esa hipótesis de que sea acotada, pero vamos a perder un poquito de cosas. Entonces, y aquí quiero recalcar, estamos pidiendo que sea acotada, porque si no es acotada, pues nos podemos salir del espacio. O sea, si algún supremo es más infinito, pues ya nos salimos de los reales, ¿no? Y aquí estamos trabajando hasta el momento con números reales. O sea, el supremo, el ínfimo, el IMSUP y el IMIMF, todas son medibles. Fn son medibles de x a r.
Ok, esto ya lo vamos a... Con esto vamos a empezar el miércoles, pero traten de probarlo. O sea, utilizando el teorema anterior, o sea, que las funciones medibles son cerradas bajo límites puntuales, esto ya no es tan difícil de probarlo. O sea, nada más hay que hacer un poco, digamos, como de algebritas y dada una sucesión, Fn, tratar de construir otra sucesión de manera, pues de manera medio ingeniosa para poder probar esto. ¿Ok? Ya saben que las funciones medibles son cerradas bajo límites puntuales y con eso pueden probar esto. Ok, bueno, entonces aquí lo dejamos porque ya se acabó la hora. No sé si tengan alguna duda.